Entonces, pues la idea es de que ya hicimos los cálculos de cuánto calor o refrigeración requiere cada uno de los cuartos de alguna residencia o de algún edificio. Entonces ya sabemos nosotros pues la cantidad de calor que nos debe de suministrar. Y luego normalmente lo que hacemos es de que vemos el aparato o la disponibilidad de aparatos que nos puedan brindar esa cantidad de calor o de refrigeración. Y entonces normalmente esos pues tienen ahora un suministro de aire. Y entonces pues la cuestión es de que ahora pues hay que diseñar cómo se va a distribuir. Entonces la idea es de que dependiendo de cuánto necesitemos para cada cuarto, pues nosotros sabemos la capacidad del aparato, lo dividimos entre la cantidad de pies cúbicos por minuto que nos está dando y entonces tenemos una relación para saber qué tanto caudal de volumétrico le tenemos que dar a cada uno de los cuartos porque junto con ese caudal volumétrico pues va una cantidad de refrigeración o de calefacción. Entonces, pues ahora la pregunta es, ¿cómo diseñamos estos ductos, no? La selección de los aparatos, ahí viene un poquito de explicación de eso en el video, pero la verdad es de que está uno sujeto a los aparatos que uno pueda comercialmente adquirir. Normalmente no anda uno diseñando el aparato o comprando las piezas para armarlo, ¿no? Entonces, pues esto es más bien enfocado al pedazo de diseño de ductos. Y entonces, pues básicamente existen estos tres métodos, ¿no? El primero es el método de velocidades supuestas, que es un método donde se va reduciendo la velocidad conforme vamos avanzando. Y la cuestión es de que requiere pues de mucha experiencia, ¿no? El otro método es de fricciones equivalentes o método de caída de presión constante. Y entonces en este lo que queremos nosotros es que tengamos el mismo tipo de pérdida a través de todo el sistema para que esté más balanceado, ¿no? Y el último es precisamente donde hacemos el método de balanceo de las pérdidas, donde nosotros queremos que la pérdida que tengamos de principio de donde se está, digamos, generando la calefacción o refrigeración hasta el punto de suministro, que esté cada uno de esos puntos balanceados. Y esto tiene que ver con el hecho de que si nosotros no tenemos balanceado las rutas, entonces no vamos a poder distribuir el caudal de aire como nosotros queremos, sino que el aire, por la manera como se mueve, va a escoger irse por el camino que menos resistencia le dé. Entonces, el aire al quererse ir por el camino de menos resistencia, como precisamente su movimiento va a generar resistencia, entonces va a generar que esa resistencia aumente hasta que se empieza a reducir su flujo. Pero entonces no va a tener el flujo que nosotros queremos y entonces va a ser más difícil para nosotros controlarlo. Entonces, claro que lo podemos controlar a través de tener, digamos, las rejillas ajustadas como nosotros querramos, pero eso implicaría entonces que, digamos, que si estamos en un edificio o estamos en alguna casa, pues que tengamos que estar entrando y saliendo de los cuartos o tener que estar con una persona ajustando las rejillas cada vez que queremos cambiar el tipo de flujo. Y pues eso no es conveniente, no es ni práctico. Entonces, la idea es de que desde que construyamos o diseñamos nuestros ductos, pues estos ya tengan la capacidad para suministrar más o menos, lo más cercano posible, a la cantidad de caudal que nosotros queremos. Entonces, esa es como que la introducción, ¿no? Entonces, el método de velocidades supuestas es el método de reducción de velocidades. Depende mucho del amortiguamiento. El amortiguamiento se refiere precisamente a estos ajustes que hagamos con las rejillas o a veces también puede haber unas rejillas que puedan ser controladas electrónicamente de tal forma de que básicamente cierran, así como que ahorcan el flujo para poder controlarlo. Pero otra vez, pues eso requiere de tener más instrumentación y son más caras. Entonces, es la máxima velocidad, vendría siendo la que nos proporciona el abanico del aparato y luego se hace una reducción de las velocidades según se va avanzando en los trayectos. Y las mínimas velocidades son las que se encuentran a las salidas y simplemente tenemos que cumplir con que la velocidad mínima a la salida pues sea una velocidad que sea satisfactoria para las personas, ¿no? Porque si hay un flujo muy bajo, pues entonces las personas ni siquiera van a sentir ese flujo. Y si tenemos un flujo muy alto, pues entonces hasta podrían hacer ruido y ser molesto para las personas. Eso se nota mucho, por ejemplo, en oficinas donde se puede escuchar la refrigeración o la calefacción arrancar y ese ruido puede ser molesto, ¿no? Aparte que puede ser físicamente incómodo. Se calculan las pérdidas en cada tramo, rama, ruta y entonces esto se parece muchísimo a lo que debieron de haber visto en mecánica de fluidos. Entonces, ¿quiénes de ustedes hicieron cálculos de pérdidas, pues ya sea en mecánica de fluidos o que la vieron en las subsecuentes materias? ¿Alguien? ¿Alguien lo vio? Bueno, entonces es muy parecido el procedimiento. Pues ahora se determina la máxima pérdida que vendría siendo típicamente la del tramo más largo o el tramo que tenga el flujo más alto y entonces esa vendría siendo la máxima pérdida y entonces ese sería el valor que tiene que vencer el aparato que nosotros instalemos. Entonces el aparato que instalemos tiene que tener suficiente capacidad como para vencer la pérdida de presión para esta ruta máxima. Entonces esta pérdida pues es la que debe de proporcionar el abanico mínimo.
Entonces, el método de fricciones equivalentes, que es el método de caída de presión, lo que ahora nosotros queremos es de que los ductos que sean proporcionales en su diámetro o en sus dimensiones para que la pérdida de presión por longitud sea constante. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo un tramo de 50 pies o metros y yo tengo otro tramo de 100 pies o metros, entonces yo quiero que tengan la misma cantidad de pérdida por longitud de distancia, ¿no? Entonces, pues deberían de entonces tener la misma dimensión, deberían de entonces tener el mismo diámetro. Entonces, se trata de hacer que cada rama proporcione la misma resistencia si las longitudes son semejantes. Entonces, si tenemos muy diferentes las longitudes, entonces esto de los diámetros no nos va a funcionar muy bien para que tengamos pues una pérdida por longitud equivalente, ¿no? Entonces, un tramo largo les va a generar problemas. El método de balance de las pérdidas de presión combina como que los dos primeros métodos y aquí ahora lo que queremos nosotros es no precisamente que tengamos una caída de pérdida o una caída de presión por una longitud igual para todos los tramos, sino lo que nosotros queremos es de que en el tramo completo, de principio a fin, tengamos la misma cantidad de pérdidas. Y otra vez, si nosotros tenemos un tramo que tiene muy bajas pérdidas, entonces el aire se va a querer ir por ahí, entonces ya no vamos a tener el flujo que nosotros queremos, y entonces la cantidad de aire que va a fluir por cada uno de los tramos automáticamente se va a querer balancear para que sea la misma pérdida a través de todos los tramos. Eso es como que la naturaleza del aire, ¿no? Se quiere balancear las pérdidas o la resistencia, la presión que tiene que vencer, y entonces eso hace que pues no fluya como nosotros querramos, a menos de que tengamos pues nuestro diseño de esta manera. Entonces, este es el que funciona para cuando tenemos tramos más complejos. Entonces, es la combinación de los dos primeros métodos y para cada rama se diseña para que todos los tramos, rutas, tengan la misma pérdida de presión y reducir la necesidad del amortiguamiento. Pues casi siempre de tomos hay que poner un poquito de amortiguamiento, ¿no? Entonces aquí tenemos pues un ejemplo. Este ejemplo está utilizando ductos rectangulares, aunque aquí se ven como que un poquito cuadrados, ¿no? Y aquí vienen con sus dimensiones. Aquí me está diciendo la cantidad de pies cúbicos por minuto que deben de suministrar. Este dice 2400, 1600, 1200, 1200, 1200. Y aquí tengo el aparato y aquí tengo pues la entrada del aparato, ¿no? Que está mostrando aquí una serie de aparatitos, un recalentador, un humidificador y una serie de filtros, ¿no? Y aquí tengo sus dimensiones. De estas dimensiones, aquí que se ven que están apuntando así como que hacia enfrente, en realidad están saliendo de la pantalla, ¿no? Ya sea hacia adentro o hacia afuera, como lo quieran mencionar, pero sí tienen una longitud y aquí les dice que son 20 pies en esta dirección, 10 pies en esta dirección y bueno, perdón, esos son los 10 pies, 10 pies. Y luego aparte de eso nos indica que tenemos unas limitantes en cuanto a las dimensiones que pueden tener. Los ductos inferiores tienen la restricción de que una de sus dimensiones debe de ser inferior a 16 pulgadas y luego para los ductos terminales, o sea, estos que vemos aquí, los que nada más vemos sus tramos en forma transversal, esos deben de tener una dimensión restringida de 10 pulgadas. Entonces, uno de sus límites es de que pues nada más podemos hacerlo de 10 pulgadas. Entonces, el problema que ustedes van a hacer, el que se resuelve también en el ejemplo, pues está hecho para ductos circulares, que viene siendo un poquito más rápido y hay menos cálculos. Entonces, pues eso es el que vamos a hacer y el examen pues vendría siendo un problema de este tipo. Entonces, lo primero que hacemos es tratar de identificar los tramos y las rutas. Entonces, pues por rutas me refiero a que aquí empieza el flujo del aire. Entonces, este debe pasar por acá, debe de irse hasta acá, debe de correr por aquí, debe de salir hasta acá. Entonces, esa la estoy marcando aquí como la ruta A. Ustedes las pueden marcar como quieran, las pueden marcar con números o con letras. Lo que pasa es de que pues, yo ya como que me estandaricé a que las rutas las marco con letras y los tramos los marco con números. Pero entonces, a esta la estoy marcando como la A. La siguiente ruta empieza aquí, da la vuelta y esta es la B. La siguiente empieza por aquí, da la vuelta aquí y aquí se desvía y esta es la C. La otra ruta va en la otra dirección, entonces se desvía para acá, se desvía para acá y esta es la D. La última vendría siendo la E. Y luego les pongo números a los tramos. Entonces aquí también la numeración de los tramos ustedes la pueden hacer como ustedes gusten. Aquí pues básicamente la hice de esta manera, ¿no? Esta es la 1, esta es la 2, 3, 4. Y luego para qué marqué la 5, la 6. Y luego marqué esta como 7, 8, 9, 10. Y luego aquí me dicen que tengo una salida aquí en este punto, porque aquí puede cambiar de dimensiones. Entonces esa la estoy marcando como la 11, esta la estoy marcando como la 12, esta la estoy marcando como la 13 y esta la estoy marcando como la 14. Entonces la numeración sí está un poquito compleja. Ustedes pueden tratar de tener una numeración más sencilla. Por ejemplo, pudieran haber marcado así como que 1, 2, así como que 1 aquí, 2, 3, 4, 5 aquí y luego haberse brincado esta, decir que esta es la 6 y la 7, 8, 9. Y luego empezar acá. Esta vendría siendo pues la 9, la 10 y la 11, y esta vendría siendo la 12, la 13 y la 14. Pero otra vez, ustedes pueden marcar esto como se les haga un poquito más conveniente.
Pero ahora ya que tengo yo la numeración, entonces ahora lo que tengo que hacer es hacer la distribución de cuánto de mi flujo de caudal está pasando por cada uno de los tramos. Entonces es lo que hacemos aquí, ¿no? Yo tengo las diferentes rutas, me dicen que la ruta A tenía esta cantidad de caudal, la ruta B, la ruta C, la D, la E. Y aquí tengo el total. Este es el total que proporciona o debe de proporcionar mi aparato. En realidad, la manera de hacer esto es al revés. Yo sé cuánto me proporciona el aparato, yo sé cuánta capacidad de calor tiene el aparato y entonces en base a cuánto calor le tengo que suministrar a los diferentes cuartos, esos son los que me dirían a mí cuánto caudal le tengo que suministrar a cada cuarto. Entonces en este ejemplo está un poquito al revés, empieza diciéndome cuáles son los valores que tengo en las salidas y entonces calculo cuánto tengo que tener desde un principio. Pero otra vez, normalmente esto lo hacemos al revés. El aparato me dice su capacidad y me dice su caudal y en base a eso ahora tengo que hacer una distribución con respecto a los cuartos. Entonces ahora aquí tengo el desglose de los tramos. Entonces el primer tramo, que vendría siendo ese, pues ese debe de llevar todo el caudal. El segundo tramo tiene una división, ¿no? Aquí se rompe entre 5 y 2, ¿no? Aquí se va a hacer una Y. Entonces, el de 2, pues debe de tener 3,600, que viene siendo la suma de 1,200 del C, 1,200 del B y 1,200 del A. Entonces, esto es simplemente llevar las cuentas de cada uno de los tramos y para poder identificar cuánto lleva cada uno de los tramos. Entonces, esto a veces se puede hacer un poquito más fácil si lo hacemos al revés, ¿no? Digamos que el tramo 14 debe tener 2,400. Tramo 14, 2,400. El tramo 6 también debe de tener 2,400. Entonces, el tramo 6, ahí está, 2,400. El tramo 5 ahora debe de llevar lo que llevaba el tramo 6 y el tramo 9. El tramo 9 lleva 1,600, entonces debe ser 1,600 más 2,400, entonces el tramo número 5 debe de llevar 4,000 pies cúbicos. Y aquí tengo un desglose de pues, la suma de los valores. Entonces este pedacito pues no es complejo, pero sí me ha tocado sí he visto varias veces que se equivocan en hacer este tipo de sumas, ¿no? Entonces simplemente hay que ser ordenadito y tener bien marcados sus tramos y pues poder llevar la cuenta de cuánto aire debe pasar por cada uno de los tramos. Y también es perfectamente válido, ¿no? Ir anotando aquí enseguida de cada uno de estos cuánto caudal se va distribuyendo por el tramo para que podamos visualmente verlo en vez de solamente en la tabla. Entonces, otra vez, aquí tengo la numeración, aquí tengo mis tramos y tengo lo que vienen siendo mis rutas. Entonces, aquí están mis rutas, aquí están mis tramos. Y aparte de esto, ahora a cada uno de los tramos indico qué longitud tiene. Entonces, el tramo 1 me habían dicho que tenía 20 pies. Aquí tengo mis 20 pies. El tramo número 2 me está indicando que tiene 20 pies. Entonces, aquí estoy anotando mis 20 pies. El tramo número 3, marcado de aquí a aquí, pues 20. Entonces, aquí anoto 20. Y así sucesivamente lleno yo esta tabla con todas las distancias de los tramos. Entonces, para el primer método, bueno, ¿hay alguna duda aquí hasta eso que llegamos? ¿Aquí hay algo que se les ha hecho confuso? ¿Estamos bien? Lo de los tramos, profe, de 1 es igual a 20, de 2 es igual a 20, así. ¿Dónde irían esos? Estos están en la longitud. Por ejemplo, déjeme, me regreso a uno. Aquí en este tengo caudal, ¿sí? Y aquí estoy anotando, aquí aparte estoy anotando la longitud en esta otra columna de aquí. Pero aquí tengo el caudal para las rutas y aquí estoy anotando el caudal para cada uno de los tramos. Entonces, esta columna de aquí es la que tiene las longitudes. Y entonces, estas longitudes son las que estoy marcando aquí mismo, ¿no? Entonces, aquí como este diagrama me indica los caudales aquí, entonces como que no los volví a repetir, ¿no? Pero aquí tengo los caudales de las rutas Oh, ok, y aquí ok. tengo las longitudes de los tramos. Entonces, en un par de transparencias más, pues como que lo compilamos todo, ¿no? Pero entonces ahora aquí vamos ya con como que el setup de cuál es el problema, donde ya tenemos pues la geometría del problema, sabemos las dimensiones de cada uno de los tramos y sabemos el caudal que lleva tanto la ruta como cada uno de los tramos. Entonces aquí sabemos cuánta caudal lleva cada uno de los tramos y la longitud de cada uno de los tramos. Aparte de esto, tenemos que llevar un poquito de récord con respecto a lo que vendría siendo las pérdidas, ¿no? Entonces, aquí obviamente de cuando se suministra del aparato el aire al ducto principal, aquí voy a tener una pérdida, ¿no? Entonces, esa pérdida la tengo que registrar. Aquí cuando tengo esta separación del caudal, aquí voy a tener una pérdida. Esta vendría siendo el equivalente a una Y. Aquí también tengo otra vez un equivalente a una Y. Entonces, cada vez que reduzco las dimensiones o que desvío el flujo de mi fluido, en este caso aire, voy a tener una pérdida. Entonces, tengo que registrar dónde tengo estos cambios en la geometría, estos cambios en la dirección del aire. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí va recto y luego tiene una curva, ahí voy a tener una pérdida. Y luego voy a llegar hasta esta esquina, ahí voy a tener una pérdida. Y luego va a salir y entonces en la salida voy a tener una rejilla.
la rejilla también me va a provocar una cierta pérdida, ¿no? El amortiguamiento otra vez lo podríamos controlar a través de las rejillas, pero eso implica otra vez una persona ajustándolos a cada rato. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, para el método de velocidades supuestas, pues ya hay unos como que estándares, ¿no? Hay unos valores que se utilizan, pues digamos como que de fábrica para los aparatos y los aparatos pues ya tienen un valor que están como que estandarizados y pues eso ya como que no lo podemos mover, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que históricamente pues se construyeron, digamos, aparatos para ciertas necesidades y luego se construyeron ductos para esos aparatos y luego ahora se construyen aparatos para los ductos existentes, entonces pues ya se hace como que un círculo ahí, ¿no? Entonces, para esto nos dice que dependiendo de ciertos usos o ciertas necesidades, pues hay unos valores que se acostumbran a utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo para aplicación de residencias y aquí nos está diciendo que vamos a tener un valor y esto está en pies por minuto, ¿no? Entonces, esta es la velocidad de 800 pies por minuto, que es lo que se acostumbra. Entonces, esto es para un ducto grande. Para un ducto pequeño, pues más bien anda en los 600. Para el ducto de retorno, que vendría siendo como que los ductos cuando el aire ya estuvo en el espacio habitable, y ahora lo queremos regresar para que se vuelva a reutilizar por el aparato, ese vendría siendo el ducto de retorno, ¿no? Entonces nosotros no vamos a diseñar ahorita el ducto de retorno, pero podríamos diseñar un sistema cerrado de tal forma de que le suministrásemos y luego tuviésemos que hacer los cálculos para el retorno, ¿no? Y sería un sistema semicerrado porque otra vez necesitamos tener cierta cantidad de aire fresco suministrado porque si no entonces se envicia el aire, ¿no? Bueno, entonces, para residencias, para apartamentos, para lo que vendría siendo teatros, y vemos que el de teatros es 1600, el doble de lo que vendría siendo para una residencia, y aquí vemos para diferentes tamaños de ductos. Entonces, este vendría siendo un ducto grande y este vendría siendo como un ducto más angosto, ¿no? Igual no hay diferentes tablas dependiendo de dónde nos hacemos las referencias, pero esto es, por ejemplo, el aire, el ducto de la entrada del exterior, para lo que vendría siendo filtros, para lo que vendría siendo los ductos de calentamiento, para lo que vendría siendo, por ejemplo, lavadoras de aire, ¿no? Entonces, dependiendo de estos, hay diferentes valores y entonces, pues, lo que venimos utilizando, aquí hay diferentes tablas, acá es igual, nos dice cuál vendría siendo, esto está en metros cúbicos y esto está en pies cúbicos por minuto, y entonces aquí vemos cuáles son los que se aproximan. Para esto es para ductos de presión baja a mediana. Y aquí vemos también otras indicaciones para las velocidades en metros por segundo y en pies por minuto. Ahora, estos son para ductos de alta presión, para lo que viene siendo corredores y para, por ejemplo, áreas de uso, ¿no? Eso se vendría siendo así como que recepciones, oficinas, etcétera. Entonces nos dan ciertos valores que son como que el valor superior y el valor inferior. Si estamos muy abajo, entonces normalmente las personas no van a poder sentir el aire. Eso es cuando estamos a la salida. Si está muy alto, entonces van a provocar ruido y el ruido tiende a ser molesto. Ahora, si estamos en uno de los tramos intermedios y tenemos una velocidad muy baja, entonces se nos van a empezar a acumular partículas, pues puede ser desde polvo hasta basura, que se acumulen en los ductos, los cuales van a provocar que haya mayor resistencia y pues van a provocar el deterioro de los ductos. Si tenemos una velocidad muy alta, entonces no vamos a tener que se nos asiente basura, pero entonces vamos a tener mucho ruido, mucha vibración y eso también tiende a hacer que se vayan aflojando los ductos y pues vayamos a tener pérdidas, ¿no? Entonces es relativamente común que si las juntas de los diferentes ductos no sean correctas, entonces uno esté calentando o enfriando el sistema de los ductos, el sistema de los cielos falsos, en vez de estar uno aprovechando el frío o el calor que uno quiera en el espacio. Bueno, entonces, ahora el método de las velocidades supuestas. Lo que hacemos nosotros es de que utilizamos unos ciertos valores que consideramos que son apropiados y estos son valores razonables. Entonces, la velocidad más alta se encuentra en el tramo principal y la más baja en los puntos de suministro. Entonces, el tramo principal que vendría siendo el 1 es el que tiene la velocidad más alta. Los que son de suministro, estos que tienen los números de más abajo, estos son los que por eso escogí estos números, son estos de aquí del final y a estos les estamos dando una velocidad más pequeña, ¿sí? De 800 pies por minuto. Ahora, para cada tramo, que vendría siendo un renglón, ¿no? Es la manera más fácil de hacerlo, que podría ser ya sea circular o si estamos hablando nosotros de lo que vendría siendo un diámetro equivalente, entonces a ratito les explico lo del diámetro equivalente, la pérdida por longitud de ducto. Entonces hay que determinar qué pérdida vamos a tener. Y las pérdidas dinámicas por las conexiones. Estas son las pérdidas que tenemos cada vez que tenemos alguna junta o un cambio de velocidad. Si las pérdidas son muy altas, se hacen ajustes al sistema. Entonces ahorita vemos cómo se calculan las pérdidas. Pero obviamente, si tenemos un tramo muy largo, entonces vamos a tener una pérdida muy alta. Si tenemos un tramo con una velocidad muy alta, pues eso va a querer decir que también tenemos una pérdida alta.
Entonces vamos a tener que checar y encontrar la ruta con la mayor pérdida. Entonces típicamente este método solo es válido para sistemas sencillos. Si ese sistema es muy grande, muy complejo, tiene muchos recovecos, entonces ya no va a funcionar, nos va a provocar muchísimos problemas. Entonces, básicamente la forma como calculamos nosotros nuestras pérdidas es ya sea con las ecuaciones que también se las dejo en el Google Drive y creo que también les puse en Moodle para que pudieran hacer los cálculos. Pero básicamente esto está basado en el número de los Reynolds y en lo que vendría siendo la rugosidad del ducto. Entonces, esto está hecho en general para ductos circulares, entonces tenemos que hacer un ajuste para los ductos rectangulares. Entonces, eso no lo van a hacer para el examen, pero el ejemplo sí lo muestra. Entonces, lo que nosotros decimos es de que tenemos aquí abajo una cierta cantidad volumétrica de aire que vendría siendo dada en pies cúbicos por minuto. Entonces, digamos que se le suministran 2,000 pies cúbicos por minuto. Entonces, esta es la cantidad de aire que se quiere suministrar en esta dirección. En esta otra dirección, estas diagonales que está marcando acá, nos indica las velocidades. Esto está en pies por minuto. Entonces, aquí sería de 1200, 1400, 1600, 1800. Entonces, los valores que utilizamos o los que estamos marcando, pues andan aproximadamente entre estos valores de 950, acá 800, hasta como 1200. Entonces, para este de 1200, pues estaríamos en esta área de aquí. Para el de 850 o 900, estaríamos en esta área de acá. Entonces, si yo quiero suministrar este caudal a esta velocidad de 1400, entonces en esta punta me dice a mí que debo de utilizar, y ahora en esta dirección, esta de aquí, un diámetro de 16 pulgadas. Si yo ahora quiero que este mismo caudal se haga a una menor velocidad, digamos a 800, entonces tengo que cruzar el caudal de 2000 con la velocidad de 800, y entonces ahora tendría que leer en esta otra diagonal un diámetro de 22 pulgadas. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este diagrama? ¿Hasta dónde vamos? Entonces, para un caudal que está definido anteriormente, una determinada velocidad que para este primer método ustedes escogen, entonces encuentran la combinación y la combinación les va a decir qué diámetro deben de utilizar. La siguiente pregunta es que si es correcto ese diámetro, que si básicamente cabe en el espacio que ustedes tienen. Si no cabe en ese espacio, entonces quiere decir que tienen que ajustar ahora, pero con respecto a un diámetro que sí cabe. Y entonces con este diámetro que sí cabe, tendrían que calcular cuál vendría siendo la velocidad que le corresponde. Y ahora tendrían que checar si esa velocidad está por arriba de lo permitido o por debajo de lo permitido. Entonces, si está en cualquiera de las dos circunstancias, entonces pues necesitaríamos encontrar algún otro tipo de arreglo, ¿no? Ya sea que cambiásemos las dimensiones o que pues tuviésemos que hacerle algunas reparaciones al espacio donde vamos a condicionar. Bueno, entonces digamos que estamos ahora a una velocidad de 1400 y que ya tenemos un caudal de 2000 y hemos decidido que vamos a usar un diámetro de 16 pulgadas. Entonces ahora lo que hacemos es leer la cantidad de pérdida que tenemos. Esta pérdida está dada en cada 100 pies de longitud. Quiere decir que para que yo tenga esta cantidad de pérdida, o sea, aquí leyendo hacia la izquierda o hacia la derecha, tengo la misma escala de los dos lados, puedo ver que el valor está y es una escala logarítmica. Entonces, este valor vendría siendo como como 0.15. Bueno, sí, algo así, un poquito más en realidad. Creo que es algo así como 0.14. Digo, sí, 0.14. Entonces, esto vendría a ser que voy a tener una pérdida de 0.14 pulgadas de agua por cada 100 pies que recorra. Entonces, si yo tengo un ducto de 20 pies, quiere decir que voy a tener la quinta parte. 20 pies viene siendo la quinta parte de 100 pies. Entonces, quiere decir que voy a tener la quinta parte de 0.14 pulgadas de agua. Entonces, tendría que agarrar 0.14, dividirlo entre 5 y ese sería el valor que voy a tener en los 20 pies de tramo. Porque esto está dado en longitudes de 100 pies de ducto. ¿Alguna pregunta, duda aquí? Entonces, si en vez de tener 20 pies yo tuviese 200 pies de ducto, entonces este valor que leí aquí de 0.14 lo tendría que multiplicar por 2, porque tengo el doble de la longitud. ¿Sí? Ok. Este tramo que está aquí marcado de gris es el tramo que es como el recomendado. Quiere decir que si nosotros estamos por arriba de esta zona o por debajo de esta zona, entonces estamos en una zona que no es muy adecuada. Quiere decir que ya inmediatamente nos está indicando el diagrama que ya andamos un poquito mal. Entonces, normalmente lo que yo les recomiendo a ustedes cuando van a hacer un problema es de que pues empiecen en un punto que está dentro de la área sombreada, ¿no? Si ustedes empiezan el problema fuera del área sombreada, pues entonces ya desde el principio están haciendo mal el problema, ¿no?
Entonces, escojan algo que se encuentre, pues, básicamente en medio, algo que ustedes puedan ajustar hacia arriba o hacia abajo. Si ustedes empiezan muy cerquita del límite superior, entonces pues nada más podrían ajustar hacia abajo. Y si empiezan muy cerca del límite inferior, entonces nada más tendrían ustedes la ventana de oportunidad hacia arriba. Entonces pues se les puede complicar un poquito las alternativas. Ok. Entonces, este pedacito, pues vamos a explicarlo, pero este pedacito no lo vamos a utilizar. No vamos a utilizar nosotros ductos rectangulares, vamos a hacerlo circular. Pero entonces, básicamente, para el tramo 1, que vendría siendo el primer renglón del problema, se selecciona para un caudal de 7,600 pies cúbicos por minuto, se seleccionó una velocidad de 1,200 pies por minuto, entonces salió de una tabla y esto también está dentro de la parte sombreada de la figura que acabamos de ver. Entonces nosotros sabemos que si yo agarro el caudal y lo divido entre la velocidad, voy a encontrar una área. Entonces, esta es la área que debe de tener mi ducto. Pero como yo no estoy usando un ducto rectangular, entonces no me puedo ir simplemente por el diámetro, sino que yo ahora tengo que hacer el ajuste para el área rectangular. Entonces, estas áreas se consideran como A por B. Entonces, de A por B, lo que hago es de que escojo uno de mis valores límite que me habían dicho que tenía 16 pulgadas. Entonces, si yo sé que A mide 16 pulgadas, este es el área, entonces B debe de medir 57 pulgadas para que se cumpla esta relación de esta área con respecto a estas proporciones. Pero ahora la cuestión es de que el diagrama está hecho para áreas circulares. Entonces aquí voy a tener que hacer un ajuste, ¿no? Entonces definitivamente la velocidad esta es la velocidad a la cual, bueno, lo que viene siendo esta velocidad y lo que viene siendo este otro caudal, definitivamente corresponden entonces al ducto que estoy utilizando, ¿no? El caudal va a ser el caudal, el área va a ser el área, esta área, esta proporción de áreas me va a proporcionar a mí el ducto. Ahora la pregunta es, ¿a qué velocidad? Porque la velocidad es la que sí se vuelve dependiente de la geometría. Bueno, entonces lo que hago es traducir estas dimensiones a lo que viene siendo un diámetro equivalente y entonces esta es la ecuación que se utiliza para hacer la conversión. Entonces pongo A por B a la quinta potencia dividido entre A más B elevado al cuadrado. Todo esto lo elevo a la 1/8 y lo multiplico por 1.3. Y entonces utilizando estos valores me dice a mí que debo de utilizar un diámetro equivalente de 31.48 pulgadas. Este es un diámetro imaginario. Es un diámetro equivalente. Y este es el que ahora utilizo para hacer los cálculos de las pérdidas. Entonces, como nosotros no vamos a hacer esto, ustedes en su ejemplo simplemente van a irse directamente al diámetro equivalente. Entonces, lo que ustedes harían sería agarrar esta área y simplemente pues utilizar la ecuación de un círculo y podrían ustedes calcular directamente el diámetro. Entonces, este procedimiento se lo brincarían y entonces estarían en este punto donde tendrían ustedes este diámetro equivalente. Entonces, el diámetro de un ducto circular vendría siendo igual a este diámetro equivalente que corresponde a un ducto rectangular. Entonces, ahora consultando de la figura 30, esta 36, la anterior, y ahora hacemos esta combinación donde yo estoy diciendo qué caudal con respecto a este diámetro. Entonces me regreso acá. Yo tengo este caudal con respecto al diámetro equivalente que me estaba diciendo, perdón, el valor es de 7,600. Entonces 7,600 corresponde a un valor que está por aquí, ¿no? Este es 5, este es 6, este es 7, aquí debe decir 7,600. Y entonces subo hasta que llego al diámetro de 36 pulgadas. Sí, creo que es el valor que estamos utilizando. 31 pulgadas, perdón, 31 pulgadas. Entonces aquí donde cruza, aquí donde 31. Entonces ahora aquí voy a poder leer la pérdida que tengo. Entonces, este valor aquí donde se cruza el caudal con el diámetro equivalente, en el caso de uno circular simplemente sería el diámetro, pero aquí ahora voy a leer hacia la izquierda y voy a obtener una cierta cantidad de pérdida. ¿Sí? Entonces, este es el valor que voy a utilizar de pérdida. Entonces aquí, checando el número, consultando la figura y con estas dimensiones, una pérdida por longitud de ducto que encuentro de 0.076 pulgadas de agua por cada 100 pies de longitud. Entonces aquí hay que darse cuenta de que como hice este ajuste, para uno rectangular, la velocidad dentro del círculo no es igual a la velocidad dentro del rectángulo, ¿no? Entonces ustedes van a hacer circular, entonces no va a haber ningún problema, esto no lo van a tener que hacer. Entonces ahora, por el método de velocidades supuestas, el resto de los tramos, renglones, se resuelven de la misma manera. Entonces, para cada uno de los tramos tengo que hacer estos cálculos. Normalmente los tramos de ductos no se encuentran en fracciones de pulgada, por lo que se redondean a las dimensiones. En ocasiones tampoco se encuentran dimensiones nones impares. Entonces, eso sí se aplica para ustedes. Entonces, si les sale un diámetro de 11,5 pulgadas, pues no pueden agarrar 11,5, no existe el medio.
Y luego, como están en 11, pues entonces a lo mejor se tiene que brincar ya sea a 12 pulgadas o se tienen que bajar a 10 pulgadas, porque otra vez 11 pulgadas, pues a lo mejor no existe físicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí que aquí tengo 10, acá tengo 12 y ni siquiera me marca el de 11. Entonces, yo no podría utilizar 11, me tendría que brincar a 12 o me tengo que brincar a 10, porque esos son los que físicamente existen, ¿no? Al menos de que pues ustedes puedan pedirlos a una confección de dimensión. Ahora, para cada tramo habrá una pérdida caída de presión por longitud de ducto distinta, ¿no? Porque cada uno de los tramos tiene una longitud distinta y cada uno de los tramos va a tener un diámetro distinto. Entonces, este cálculo lo tienen que hacer para cada uno de los tramos. Entonces, ya cuando tengo para cada uno de los tramos este cálculo, se procede a calcular las pérdidas debido a las conexiones, ya sea usando la velocidad del tramo o sus coeficientes de pérdidas o el diámetro de tramo y sus longitudes equivalentes. Entonces, hay diferentes maneras de hacer estos cálculos de las pérdidas. Entonces, ahorita los vemos con un poquito más de detalle, pero aquí lo que tenemos es para el método de las velocidades supuestas, ahora sí la tabla completa, ¿no? Entonces, los valores de LB deben ser ajustados a dimensiones obtenibles y la relación de aspecto de R no debe de ser menor que 8. Entonces, la relación quiere decir que cuando hago este comparativo, que es esta ecuación que está aquí arriba, ¿no? En esta dimensión donde hago una diferencia, se me hace que está en la siguiente transparente entonces. Pero cuando yo hago la relación de cuánto mide este con respecto a este otro, o ya sea al revés, LB sobre LA, ¿no? El mayor dividido entre el menor, no me debo de exceder de 8. Si tengo, perdón, si lo hago al revés, no debe de ser menor de 8. Y eso es porque entonces quiere decir que tengo un tramo muy angosto, ¿no? Entonces tengo una parte grande y tengo un tramo muy angosto, donde esta dimensión es 1/8 de esta dimensión, y entonces pues eso ya no se aplica, ¿no? Ya las pérdidas en el interior de ese tipo de ducto ya no corresponden a una dimensión de diámetro equivalente. Bueno, entonces aquí tengo mis tramos. Aquí tengo la longitud del tramo. Esos valores vienen del diagrama. Tengo mis caudales. Entonces, los caudales también vienen del diagrama. Ahora, el cálculo intermedio de los caudales, pues fue lo que tuve que calcular para que me dieran la suma completa. Asumí una velocidad que se me hacía razonable para cada uno de los tramos. Para esta velocidad, este caudal y esta velocidad, hago el cálculo del área. Simplemente dividir el caudal entre la velocidad y me deja una área. A esta área, entonces, ahora le aplico las dimensiones que son mis restricciones y entonces calcularía la otra dimensión. Para ustedes simplemente les diría de esta área, calcularían ustedes el diámetro que corresponde para un ducto circular. Entonces ya con este valor del diámetro que vendría siendo equivalente para este rectangular a este diámetro equivalente, sabiendo este tamaño de diámetro y sabiendo el caudal que deben de suministrar, ¿sí? Pueden ustedes ahora leer en la figura a la izquierda o a la derecha lo que vendría siendo la pérdida por cada 100 pies de longitud. ¿Alguna duda hasta este momento? Sí, otra vez podría repetir eso último. Lo que hago otra vez es de que para cada uno de los caudales voy a tener una velocidad. Y entonces el caudal lo divido entre la velocidad y me da una área. Esta área para un ducto circular, pues simplemente es cuál es el diámetro al que corresponde esta área. Con ese diámetro, checo ahora en el diagrama. Para un circular es mucho más sencillo, ¿no? Digamos otra vez el ejemplo de que tengo 2000. Entonces, si tengo un caudal de 2000 y decido que voy a tener una velocidad de 1400, me dice entonces que voy a tener un ducto de 16 pulgadas y aquí mismo, sin necesidad de que calcule diámetro equivalente, ¿no? Porque el diámetro equivalente es nada más para rectangular. De aquí, inmediatamente leo el número que se encuentra aquí a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y este número es el que me llevo a esta figura, aquí. Simplemente lo copio y lo pongo aquí. ¿Sí? Esta columna de LA, LB, R menor que 8 y de ahí no la van a necesitar ustedes porque no vamos a hacer uno rectangular. El rectangular es un poquito más complejo. ¿Sí, Pi? Dime. No, que estaba bien, gracias. Ok. Entonces, para el método de caída de presión constante, bueno, para terminar este método hacemos esta y luego sumaríamos entonces cuál de todas estas direcciones es la que tiene la pérdida mayor, ¿no? Entonces yo tendría que ver, básicamente, déjenme me regreso a este diagrama. Yo tendría que ver cuánta pérdida tengo aquí y luego esa la tengo que multiplicar por su longitud. ¿Cuánta pérdida tengo aquí? Y la voy a multiplicar por su longitud. ¿Cuánta pérdida tengo aquí? Y la voy a multiplicar por su longitud.
Lo mismo para esta y lo mismo para esta. Entonces, la pérdida total vendría siendo los valores que acabo de calcular. O sea, este, más este, más este, más este, más este. Entonces, ahora sí ya sé cuánta pérdida voy a tener en esta ruta. Entonces, ese cálculo lo tengo que hacer para A, para B, para C, para D y para E. La ruta que tenga la pérdida más alta, ese es el valor que voy a necesitar que me proporcione mi aparato. Pero ese cálculo de las pérdidas, pues es muy parecido para todos los métodos. Entonces aquí vámonos a brincarnos al método de caída de presión constante. Entonces el método de caída de presión constante lo que hace es de que en vez de que yo asuma una velocidad, aquí lo que hago es de que le digo qué pérdida de presión quiero por longitud. Entonces en este caso voy a utilizar el valor de 0.076. Eso sería el equivalente a que me vengo a este diagrama. Y aquí donde tengo ese valor de 0.07, aquí hago una línea horizontal. Entonces, teniendo esa línea horizontal, para cada uno de los caudales que tengo en los tramos, los tengo que conectar con esa línea horizontal. Y entonces ahora de esta intersección, de esta vertical y esta horizontal, leo los demás datos. Leo lo que viene siendo la velocidad y leo lo que viene siendo el diámetro de mi ducto. Entonces, para este, empiezo ahora con una determinada pérdida. Entonces, en este caso, me habían dicho que yo tenía unas restricciones de dimensiones, entonces esas las estoy repitiendo porque pues, son las que tengo que utilizar. Entonces, con estas restricciones, ahora calculo lo que vendría siendo el diámetro equivalente que debo utilizar. En el caso de ustedes, otra vez, lo leen directamente de la tabla, directamente de la gráfica. Y entonces ahora lo que hacen es calcular la velocidad a la que corresponde. Y otra vez, en el caso de ustedes, lo leen directamente de la tabla, ¿no? Esta vertical con la línea horizontal de la caída de presión. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es ajustarlo porque otra vez no puedo tener una fracción de diámetro. O tengo que utilizar el de 16 o tengo que utilizar el de 18 o tengo que utilizar el de 20, pero no puedo andar agarrando 19,5. No, ese no hay, no existe. Entonces o me quedo con 18 o me quedo con 20 y ese número lo tengo que ajustar. Entonces eso es lo que aparece aquí, ¿no? Aquí ya ajusté. Aquí tengo la pérdida constante y entonces aquí lo que hago es ahora saco qué velocidad corresponde a esta caudal y a esta pérdida. La intersección básicamente en la línea horizontal que les menciono. Entonces ahora especificar para cada problema dado las dimensiones. Entonces aquí sería calcular las dimensiones de 16 y del 10. Son parte del problema, entonces las tengo que utilizar. Se utilizarán para usar ductos cuadrados o circulares, ¿no? Las dimensiones y los caudales son parte del problema, son valores dados y se encuentran señalados de verde. Estos son valores que me da el problema. Se utiliza el valor de una pérdida de presión por tramo constante para cada tramo y se repite el valor de 0.076. Es en este caso, ustedes escogerían cuál es el número que ustedes quieren utilizar en su problema, ¿no? Este es el valor que estamos utilizando para este problema. Entonces, todos los tramos van a tener esta cantidad de pérdida por longitud. Entonces, cada renglón le voy a poner este valor de 0.07. Se consulta el diámetro. Entonces, consultando el diámetro, ustedes lo leen directamente de la gráfica y ese es el diámetro que pueden escoger. Y directamente también de ahí podrían ustedes hacer el cálculo de la velocidad. Lo que pasa es de que, pues, sabiendo uno, pueden calcular el otro, ¿no? Si ustedes saben la velocidad y saben el caudal, pueden calcular el diámetro. O si ustedes saben el diámetro y saben el caudal, pues pueden calcular entonces la velocidad, ¿no? Si el ducto es circular, se obtiene directamente el diámetro. Si es rectangular, entonces lo que voy a estar sacando de ahí va a ser el diámetro equivalente. Y entonces ahora se consulta la figura usando las dimensiones de las restricciones. Entonces aquí, esto es la manera como yo puedo calcularlo para el rectangular, donde me dice que yo tengo un diámetro equivalente y yo sé que yo tengo una dimensión determinada. Entonces con la restricción de una dimensión y el diámetro equivalente, pues encuentro cuál vendría siendo el valor apropiado para la otra dimensión. Esto otra vez ustedes no lo tienen que hacer. Para el circular esto también se lo brincan, ¿no? Entonces ahora en el método de caída de presión constante, sabiendo las dimensiones, ¿sí? Con el área y el caudal de cada tramo se calculan las velocidades correspondientes. Ustedes lo leen directamente de la misma figura, ¿no? Ahora se procede a calcular las pérdidas debido a las conexiones, ya sea usando la velocidad del tramo y sus coeficientes de pérdidas o el diámetro del tramo y sus longitudes equivalentes. Entonces, aunque para cada tramo habrá una pérdida caída de presión por longitud de ducto igual, ¿sí? Para cada por longitud, la pérdida de presión neta para cada ruta es diferente, porque cada tramo tiene una longitud diferente. Si las pérdidas son muy altas o las velocidades son inadecuadas, entonces se debe de hacer ajustes. Otra vez, ustedes escogen una pérdida de presión constante, pero tienen que checar, déjenme les pongo el diagrama,
si ustedes decidieron que van a utilizar una determinada pérdida de presión constante, o sea, sería una línea horizontal, entonces deben ustedes asegurarse que cuando tienen la combinación de caudal con esta línea horizontal, pues ustedes están utilizando un valor de velocidad que sea correcto. Otra vez, que no esté ni por debajo ni por arriba de lo permitido. Entonces, acá se hace el ajuste. Entonces, para el cálculo de las pérdidas, entonces hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces, nosotros vamos a escoger el que es un poquito más sencillo, ¿no? Pero básicamente consisten en estos métodos, ¿no? Las pérdidas por longitud para cada tramo se calculan, donde nosotros decimos que la pérdida vendría siendo igual a la longitud que tenemos multiplicada por la longitud que está dada por tramo. Entonces, otra vez, si aquí fueran 100 pies, entonces multiplico por este número que está dividido entre 100. Entonces, el 100 con el 100 se cancelan. Si este fuera 50, entonces tendría la mitad del valor. Este valor es el valor que se leyó de la gráfica del lado izquierdo o derecho, este número que leen aquí. Entonces, este número ustedes lo multiplicarían entonces por la longitud que tienen y no se les olvide que está dado en longitudes de por 100. A esta pérdida se le suman las pérdidas de las conexiones. Entonces, las conexiones son las que ahora tenemos que calcular, ¿no? Ahora, con el caudal, velocidad y diámetro se calculan las pérdidas por las conexiones. Entonces, esta es la formulita que se utiliza, donde nosotros utilizamos un coeficiente de pérdida multiplicado por la densidad del aire. Y luego es la velocidad dividida entre 1097 elevado al cuadrado. O, como nosotros utilizamos una densidad del aire fija, pues podríamos utilizar simplemente esta ecuación, donde tenemos este coeficiente multiplicado por la velocidad dividida entre 4005 elevado al cuadrado. Esto está dado en pies por minuto y esta otra ecuación de la derecha estaría dado en metros por segundo. Pero tiene el mismo concepto, ¿no? Aquí estoy integrando, metiéndole dentro de la ecuación, lo que viene siendo la densidad del aire. Entonces, ahora, los valores de C son los coeficientes de pérdidas, se deben de consultar en figuras y tablas, ¿no? Entonces, una manera más fácil es utilizar lo que viene siendo las longitudes equivalentes. Entonces, ese método de las longitudes equivalentes, pues simplemente lo que yo digo es de que tener un codo sería equivalente a tener, digamos, 20 metros. Entonces, pues voy a sustituir al codo por 20 metros. Otra manera de hacerlo es con los valores que están dados de longitud equivalente por diámetro, ¿no? Entonces aquí me están diciendo que yo tengo una longitud equivalente por diámetro de 45. Ese es un valor muy típico que se utiliza, por ejemplo, para un codo. Entonces quiere decir que si yo le voy a poner un codo, entonces le voy a poner un valor de longitud equivalente por diámetro de 45. Pero entonces este diámetro depende del diámetro que estoy utilizando para mi ducto. Entonces, si yo tengo un diámetro muy pequeño, entonces esta DE lo tengo que multiplicar por 4 y me va a dar un número chiquito, ¿no? Y acá se nota. Si yo tengo un diámetro más grande, entonces esta DE, ¿sí? Quiere decir que este 45 lo tendría que multiplicar por 28. Entonces, pues me da un número más grande cada vez. Entonces, cuando hago mis cálculos, me proporciona a mí una pérdida más alta. Entonces, hay un punto, el cual vendría siendo como que el óptimo. Normalmente ustedes no se lo topan, pero esta es la manera como ustedes podrían calcular cuál es el valor que les corresponde, ¿no? Aquí vemos que si voy en esta dirección va aumentando y si voy en esta dirección va aumentando. Entonces hay un punto en el cual pues no me funciona tener ese diámetro equivalente. Me proporciona más pérdidas que lo que en realidad quisiera, ¿no? Vemos que hacia arriba, o sea, un diámetro más pequeño, o hacia abajo, un diámetro más grande, me proporcionarían menos pérdidas que si estoy utilizando específicamente este diámetro. Entonces, no sucede seguido este tipo de cálculo, pero a veces sí es donde se tienden a quedar un poquito atorados. Entonces, para las pérdidas en los ductos consiste en que tenemos este tipo de geometría donde me dice el caudal que está en el lado B y el caudal que está en el lado C. Entonces, aquí tengo el lado que corresponde a C y aquí tengo el caudal que corresponde al lado B. Y entonces, dependiendo de estas dimensiones, de estas geometrías, entonces puedo yo calcular lo que vendría siendo este valor de C de pérdida. ¿Sí? Y entonces este es el valor que sustituiría en esta ecuación para poder calcular mi pérdida. Entonces ese es el que es un poquito más cansado de hacer, el que utilizamos nosotros, que es un poquito más sencillo, es el de longitudes equivalentes, que viene siendo este que se presenta en esta tabla. Este es específicamente para un valor, para un determinado diámetro y para lo que vendría siendo un valor de longitud equivalente de diámetro. Este es un valor típico que se utiliza otra vez en codos. Aquí tenemos otra geometría, entonces esta otra vez me indica ciertas proporciones de las áreas, de las geometrías que indican, y entonces me indica cuáles son los valores que debo de asignar para los valores de las pérdidas dependiendo de este ducto, ¿no? Entonces, este valor otra vez lo multiplicaría por la velocidad al cuadrado dividido entre 4005.
La velocidad dividido entre 4005 y luego todo eso elevado al cuadrado y luego multiplicado por el valor de C que sale de esta ecuación. Entonces acá tenemos más geometrías. Entonces esto de las geometrías pues sí se puede volver un poquito más complejo y entonces pues si tienen geometría muy compleja, entonces cada vez se vuelve un poquito más difícil hacer estos cálculos, ¿no? Entonces, este ya no lo vamos a utilizar, ¿no? Este es otra vez correcciones de las fricciones dependiendo del material que ustedes están utilizando, por eso ya vamos a utilizar simplemente la fricción que viene en nuestro diagrama, que viene siendo para ductos hechos de, y por aquí dice aquí abajo, ¿no? De acero galvanizado y que tienen cierta cantidad de pernos en cierta cantidad de longitud. Esto está hecho para estándares de construcción americanos, entonces obviamente cuando ustedes quieran ajustarlo para estándares de construcción de otra parte, pues ya no va a ser exactamente correcto el número, pero les debe dar una muy, muy buena proporción. Entonces, pues ya se nos acabó el tiempo. Esta presentación se las voy a empaquetar para que la tengan en forma de video y puedan pues volver a revisitar el material. Pero lo que les recomiendo mucho es de que vean el video donde resuelvo desde el principio hasta el final por los 3 métodos un problema de ductos muy parecido al que ustedes van a tener que resolver, ¿no? Es básicamente lo que tienen ustedes que aprender. Este les explica aparte cómo hacerlo para cuando tienen ductos rectangulares. Y ductos rectangulares no los vamos a hacer. Ustedes no van a trabajar un problema de ductos rectangulares. Entonces, eso básicamente se lo brinca. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Entonces, yo espero que sí vean el video mañana para que mañana pueda yo contestarles las dudas que tengan sobre el video. Porque de lo contrario, pues entonces ahí como que va a haber un huequito, ¿eh?